Me heredé con una chava que tenía 3 hijos de 3 tipos diferentes, ignoré todos los chismes del bar y terminé aprendiendo la lección más cara de mi vida. No sé exactamente en qué momento decidí que yo era más listo que todos. Supongo que empezó como empiezan ese tipo de decisiones, con ego. Trabajo en un bar, nada elegante, nada glamuroso, de esos donde la música está un poco más alta de lo necesario, las luces son bajas, y la gente no siempre viene a divertirse, a veces viene a olvidar. Llevo años ahí, y cuando llevas tanto tiempo en un lugar así, aprendes algo, los rumores no nacen de la nada. Pero yo decidí ignorar eso, porque apareció ella, Valeria. No era la más bonita del lugar, ni la más llamativa, pero tenía algo. Esa forma de mirarte como si ya supiera algo de ti, como si te estuviera evaluando sin que te dieras cuenta. La primera vez que la vi fue un jueves. Llegó sola, se sentó en la barra, pidió un trago barato, pero lo hizo con una seguridad que no encajaba con el lugar. ¿Siempre trabajas aquí?, me preguntó, sin sonrisa, directa. Sí, se nota. Ahí debía haber entendido algo, pero no. En lugar de eso, me intrigó. Empezamos a hablar. Nada profundo al principio. Comentarios sueltos, chistes, pequeñas provocaciones. Pero había tensión, de esa que no necesitas nombrar. Esa misma noche se quedó hasta cerrar, y cuando ya estaba limpiando, se acercó otra vez. ¿Te vas directo a casa?, preguntó. No necesariamente. Sonrió. Por primera vez. Bien. No voy a mentir, fue rápido, demasiado rápido. En menos de una semana ya estaba pasando más tiempo con ella que con mis propios amigos. Y eso fue lo segundo que ignoré, porque ellos sí sabían cosas. El primero en decir algo fue Luis. Trabaja conmigo desde hace años. Ese tipo de persona que no habla mucho, pero cuando lo hace, es porque vale la pena escuchar. Oye, esa chica, no terminó la frase. No hacía falta. ¿Qué pasa con ella?, pregunté. Se encogió de hombros. Solo, ten cuidado. Me reí. ¿Por qué está loca o qué? No se rió, y eso debió haber sido suficiente. No es eso, dijo. Es complicada. Claro, complicada. La palabra favorita de la gente que no quiere explicar algo. Todos lo somos, respondí. Error número 3. La verdad me la dijo otra persona, pero yo decidí no escucharla. Una noche, una clienta regular, Marta, me agarró del brazo cuando Valeria fue al baño. ¿Estás saliendo con ella? Asumo que sí, respondí. Frunció el ceño. No te conviene. Otra vez lo mismo. Advertencias, susurros, miradas. ¿Por qué?, pregunté. Dudó, como si estuviera decidiendo si decirlo o no. Porque tiene 3 hijos. Silencio. No esperaba eso, pero tampoco me pareció tan grave. Y, dije. Marta me miró como si no entendiera nada. De 3 tipos diferentes. Ahí sí. Ahí hubo un segundo de pausa. Pero solo un segundo. Porque mi cabeza hizo lo que hacen muchas personas cuando no quieren ver algo, lo justificó. No pasa nada, dije. Eso no define a una persona. Marta soltó el brazo. Haz lo que quieras, respondió. Pero no digas que nadie te avisó. Esa noche, cuando Valeria regresó a la barra, la miré diferente. No peor, no mejor. Solo, con más información. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, dudé. Un segundo. 2. Y luego pregunté, ¿tienes hijos? No se sorprendió, no se incomodó, nada. Sí, directa, como siempre. ¿Cuántos? 3. Silencio. Y, de diferentes padres. Lo dijo como si estuviera diciendo el clima, sin drama, sin vergüenza, sin explicación. Y eso, me descolocó más que cualquier otra cosa. ¿Eso es un problema?, preguntó. Ahí estaba la trampa, porque no era solo una pregunta, era un reto. Y yo, ya estaba demasiado metido en el juego para retroceder. No, sonrió. Esa sonrisa pequeña, controlada. Bien. Los primeros meses fueron intensos, no perfectos, pero sí intensos. Pasaba tiempo con ella en su casa, conocía a los niños. 3. Diferentes edades, diferentes personalidades, diferentes historias. Y ahí fue cuando entendí algo que nadie me había dicho directamente. Cada niño era un recordatorio, de algo que yo no conocía, de decisiones que ella había tomado antes de mí. Pero en lugar de verlo como una señal, lo vi como un reto. Error número 4. Empecé a ayudar. Primero poco, luego más. Comida, transporte, tiempo, dinero. No porque ella me lo pidiera directamente, sino porque se volvió normal, natural, casi pedado. Y lo peor es que yo lo hacía sin cuestionarlo, porque en mi cabeza, yo no era uno más. Yo era diferente, yo iba a hacer las cosas bien, yo no iba a ser como los otros. Ego, otra vez. Un día, Luis me volvió a hablar. ¿Sigues con ella? Sí, suspiró. ¿Y ya conociste a los papás? ¿A cuál de todos?, respondí, medio en broma. No se rió. Ninguno aparece por ahí sin razón. Ahí sí me incomodó. ¿Qué quieres decir? Me miró. Serio. Que no todos desaparecen por casualidad. Silencio. Pero esta vez, no fue incómodo, fue pesado, porque por primera vez, una pequeña duda se metió en mi cabeza, y no se iba, pero igual, seguí, porque cuando ya estás metido hasta el cuello, salir no es tan fácil como decir, me voy, especialmente cuando crees que tienes el control. Swyler no lo tenía, y lo iba a aprender, de la forma más cara posible. No dormí esa noche, no porque no pudiera, sino porque mi cabeza no paraba. Todo lo que me habían dicho en el bar empezó a regresar, pero ya no como chisme, sino como piezas de un rompecabezas que yo mismo había decidido ignorar. Esa mujer trae problemas. Cada hijo es de un tipo distinto. No te metas ahí. En su momento lo tomé como lo típico, gente hablando por hablar. Ahora, ya no sonaba igual. Ahora sonaba como advertencias. Y yo, como un idiota que decidió cruzar la calle viendo venir el carro.
A la mañana siguiente, Sofía estaba como si nada, literal, desayunando con los niños, riéndose, organizando mochiles, como si la conversación de la noche anterior no hubiera pasado. Y eso fue lo primero que me hizo ruido. ¿Vas a decirme algo más?, le pregunté, sin rodeos. Ella levantó la mirada, tranquila. ¿Sobre qué? Esa respuesta me encendió algo por dentro. Sobre lo que me dijiste anoche. Pausa. Ah, eso, como si fuera cualquier cosa. Sí, eso. Suspiró, pero no como alguien arrepentido, como alguien cansado de repetir algo que considera obvio. Te dije la verdad. No toda. Silencio. Los niños estaban en la sala, así que bajamos el tono, pero la tensión estaba ahí. ¿Qué quieres saber?, preguntó, directa, demasiado directa. Eso también me incomodó. ¿Quién es el papá del mayor? No dudó, Luis. ¿Y el segundo? Marco. ¿Y el tercero? Pausa. Una pequeña pausa, pero la noté. Daniel. 3 nombres, 3 tipos, 3 historias. Y yo, en medio. ¿Tienes relación con alguno de ellos?, pregunté. No, seco, cortante. Ninguno. Pero había algo en su tono, no sé, como si la verdad estuviera incompleta. ¿Te ayudan con los niños? Se rió, pero no fue una risa divertida. Fue amarga. ¿Tú qué crees? Silencio. Eso ya era una respuesta. No, exacto. Se levantó, empezó a recoger platos. Fin de la conversación. O eso pensaba ella. Pero yo no quiero meterme en algo que no entiendo, dije. Ella se detuvo, lentamente. Entonces no te metas. Boom. Directo al pecho. Me quedé callado, porque esa frase tenía 2 lecturas, una advertencia o una salida, y no sabía cuál era. Ese mismo día me fui a trabajar, pero no estaba enfocado, para nada. Cada cosa que hacía, la hacía en automático. Mi cabeza estaba en otra parte, en esa casa, en esos niños, en ella, y en algo que empezaba a crecer dentro de mí, duda. En la noche, regresé, y ahí fue cuando noté algo nuevo. Un carro afuera, no era mío, no era de ella, un sedán viejo, medio golpeado, con alguien adentro, esperando. Sentí ese cosquilleo en el estómago, ese que te dice que algo no está bien. Entré a la casa. ¿Quién está afuera?, pregunté. Sofía ni siquiera se sorprendió. Ah, que es Daniel, el tercero, el del bebé. ¿Qué hace aquí? Vino a ver al niño. Así, normal, como si fuera rutina. Pensé que no tenías relación con ellos. Se encogió de hombros. No tengo relación, pero es su papá. Claro, tiene sentido, pero, no sé, algo no cuadraba. Y entra no, otra vez seco. Se queda afuera. ¿Por qué? Silencio. Y esa vez, fue más largo, porque es mejor así. No pregunté más, pero mi cabeza ya estaba trabajando, demasiado. Salí, no sé por qué, tal vez curiosidad, tal vez estupidez, tal vez ambas. Me acerqué al carro, el tipo bajó la ventana, me miró, y en esa mirada, había algo que no me gustó. No era hostilidad, era lástima. Tú eres el nuevo, me dijo, así, sin filtro. Sentí el golpe. Y tú eres Daniel, respondí. Sonrió, pero no con humor, con experiencia. Sí, silencio. Nos medimos, como 2 tipos que saben que están en el mismo tablero, pero en posiciones distintas. Cuídala, dijo. Fruncí el ceño. ¿Qué? Cuídala. Pausa. Porque cuando todo se pone feo, ella no se queda sola. Esa frase, se me quedó grabada. ¿Qué significa eso? Pero él ya estaba arrancando el carro. Ya lo vas a entender, dijo antes de irse. Y se fue. Y yo me quedé ahí, de pie, sintiendo que acababa de recibir un mensaje que no venía con manual de instrucciones. Esa noche, no dije nada. Pero dentro de mí, algo cambió. Ya no era solo atracción. Ya no era solo, me gusta estar aquí. Ahora había otra cosa, alerta. Y lo peor, es que en lugar de irme, me quedé. Porque a veces, la lección más cara no empieza cuando todo va mal, empieza cuando decides ignorar la primera señal clara de que debería salir corriendo. Y yo, acababa de ignorar otra. Los días siguientes fueron, engañosamente normales. Y eso fue lo peor. Porque cuando algo está mal, pero parece estar bien, es cuando más te confías. Sofía actuaba igual, cariñosa, atenta, incluso más cercana que antes. Los niños ya me tenían confianza. El más pequeño empezó a buscarme para todo. ¿Juegas conmigo? ¿Me ayudas? ¿Vienes? Y yo, caí, otra vez. Porque no era solo ella, era el paquete completo. La ilusión de familia, de hogar, de pertenecer a algo. Algo que, si soy honesto, no había tenido en mucho tiempo. Pero esa ilusión tenía grietas, pequeñas, casi invisibles. Al principio, una noche, estaba revisando mi celular cuando vi un cargo en mi cuenta. $150. No era mío. Fruncí el ceño. Pensé que era un error. Hasta que vi el concepto. Supermercado local. El mismo donde ella compraba. Sentí ese frío otra vez. ¿Usaste mi tarjeta?, le pregunté. Ella estaba en la cocina. Ni siquiera volteó de inmediato. Ah, sí, así, como si nada. Me levanté, como que, sí, se giró. Tranquila. Es que no tenía efectivo y necesitaba comprar cosas para la casa. Para la casa. Interesante. ¿Y por qué no me dijiste? Se encogió de hombros. Porque sabía que no ibas a decir que no. Esa respuesta, no sé si fue confianza o manipulación. Ese no es el punto. Entonces, ¿cuál es?, respondió. Directa. Siempre directa. ¿Qué es mi dinero? Silencio. Y ahí, por primera vez en días, cambió su expresión. No enojo. No. Algo más frío. ¿También comes aquí? No. Golpe bajo, pero efectivo. No es lo mismo. No, dijo.
cruzándose de brazos. Porque yo veo que estás aquí todos los días, comes, usas luz, agua, otra vez. El mismo argumento, pero esta vez, invertido, y me pegó raro, porque sonaba demasiado familiar, demasiado parecido a algo que ya había vivido. Eso no te da derecho a usar mi tarjeta sin decirme. Derecho, repitió, pequeña sonrisa, relájate, no fue tanto, no fue tanto. Esa frase, es peligrosa, porque nunca se queda en no tanto. Decidí dejarlo pasar. Sí, error, pero en ese momento, lo racionalicé. Solo fue una vez, no pasa nada. Está pasando por mucho. Excusas, todas. Pero no fue una vez. 2 días después, otro cargo, $80. Luego otro, 60, y otro. 120 ya no era casualidad, era patrón. Y lo peor, es que ni siquiera lo ocultaba. Cuando la confronté otra vez, su respuesta fue peor. ¿Estamos en una relación? No. Ahí, algo dentro de mí se tensó. Sí. Entonces no entiendo el problema. Silencio. Porque ahora ya no era solo dinero, era concepto. Una relación no significa acceso libre a mi dinero. Rodó los ojos. Qué exagerado, exagerado. Otra palabra que ya había escuchado antes en mi vida. Y ahí fue cuando me di cuenta, esto ya lo había vivido, con otra persona, otro contexto, pero la misma dinámica. Minimizar, justificar, normalizar lo que no está bien. Pero eso no fue lo peor. No, lo peor llegó una semana después, cuando llegué a la casa, y encontré algo que no esperaba. Un hombre dentro, sentado en la sala, jugando con el segundo niño. Me quedé congelado. ¿Y este? Pregunté. Sofía salió de la cocina. Ah, es Marco. El segundo, otro, dentro de la casa, no afuera, no de paso, dentro, cómodo. ¿Qué hace aquí? Silencio. Vino a ver a su hijo. Otra vez esa respuesta, pero ahora, no era igual, porque esto ya no era solo una visita. Se veía frecuente, natural. ¿Y por qué está dentro? Ella me miró, y por primera vez, había algo desafiante en su expresión. Porque es su casa también. Esa frase, me cayó como un ladrillo. Perdón, es el papá de mi hijo, y yo soy, ¿qué? Silencio, pesado, largo. Y luego lo dijo, sin suavizar, eres mi pareja, nada más. No, mi familia. No, alguien importante, pareja, reemplazable, intercambiable, como una pieza más. Marco se levantó, me miró, y sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era de alguien que ya ha visto esto antes. Tranquilo, dijo, yo no vengo por problemas. No respondí, porque el problema ya estaba ahí, y no era él, era todo. Esa noche no me quedé, me fui, sin hacer drama, sin gritar, sin romper nada, pero con algo claro en la cabeza. Esto ya no era una relación, era un sistema donde yo era solo el siguiente en la fila, y aún así, no corté todo de inmediato, porque cuando estás metido hasta el cuello, salir no es tan simple como decir, me voy. Hay emociones, hay apego, hay costumbre, y hay una mentira muy peligrosa que te dices a ti mismo, puedo manejarlo. Spoiler, no podía. Después de esa noche, intenté tomar distancia, no cortar de golpe, no desaparecer, solo bajar la intensidad. Error número 1. Porque en dinámicas como esa, no existe el poquito. O estás dentro, o estás fuera. Y yo todavía estaba dentro. Los mensajes de Sofía no tardaron en llegar. Primero suaves. ¿Todo bien? Te sentí raro. ¿Vas a venir hoy? Nada agresivo, nada directo, pero suficientes para jalarme de vuelta. Y funcionó. Porque una parte de mí, todavía quería creer que podía arreglarlo, que podía poner límites, que podía hacer que funcionara. Spoiler otra vez, no. Volví a la casa 2 días después, y todo estaba normal, demasiado normal. Los niños jugando, ella sonriendo, como si nada hubiera pasado, como si el otro tipo en la sala hubiera sido un detalle sin importancia. Y eso, me descolocó más que cualquier pelea. Pensé que no ibas a volver, me dijo. Sonrisa ligera. Solo estaba ocupado. Mentira, pero más fácil que decir la verdad. Esa noche fue tranquila, demasiado. Cena, película, risas. Incluso hubo ese momento, ese donde te abrazan y todo parece encajar. Ese momento peligroso, el que te hace olvidar todo lo demás. Y entonces llegó el golpe. No honguitos, no con drama, con algo mucho más frío. Una conversación casual. Estoy atrasada con la renta, dijo, como quien comenta el clima. Me tensé. ¿Cuánto? Un par de meses. Así, ligero. Y, me miró, directo, sin rodeos. Necesito ayuda. Ahí estaba, finalmente, el verdadero tema. No respondí de inmediato, porque esta vez, sí lo vi venir. ¿Cuánto? Pregunté, como 1500. Sentí el golpe. No era poco, para nada. Y no era una emergencia médica, no era algo inesperado, era acumulado. Patrón otra vez. ¿Y los papás de los niños? Pregunté. Silencio. Pequeño, pero suficiente. Sabes que no ayudan. Claro. ¿Y tu trabajo? Estoy buscando algo mejor. Buscando. Otra palabra peligrosa. Me pasé la mano por la cara, pensando, calculando. Pero no solo dinero, consecuencias. ¿Y si no te ayudo? La pregunta salió sola. Ella no se enojó, no levantó la voz, solo me miró, y sonrió, apenas. Entonces veré cómo resolverlo. Pero había algo en su tono, algo que no era indiferencia, era cálculo. Y ahí fue cuando entendí algo que me incomodó demasiado. Yo no era la solución. Era una de varias opciones. ¿Se lo has pedido a alguien más? Pregunté. Silencio otra vez. Y esa vez, ya sabía la respuesta. Sí, claro. Y,
Algunos dijeron que no, algunos. Eso me incluyó en una lista, no como alguien especial, como un candidato. Me levanté, fui al baño, me miré al espejo, y por primera vez en toda esta historia, me hice la pregunta correcta: ¿qué estoy haciendo aquí? Porque ya no era sobre ella, ni sobre los niños, ni sobre la relación. Era sobre mí, sobre hasta dónde estaba dispuesto a llegar, por algo que claramente no era estable. Regresé a la sala. Ella estaba igual, esperando, tranquila, segura de que, de alguna forma, iba a ceder. «¿Te puedo ayudar un poco?», dije. Y en ese momento, sellé el error más caro de toda la historia. Porque no fue un no, no fue un límite claro. Fue un medio sí. Y ese tipo de respuesta es la puerta perfecta para que todo se descontrole. Le di dinero, no todo, pero lo suficiente. Y su reacción no fue sorpresa, no fue agradecimiento exagerado, fue confirmación, como si algo se hubiera validado. Esa noche se acercó más cariñosa, más atenta, más todo. Y eso debería haber sido la señal final, pero no. Yo lo interpreté como conexión, como progreso, como algo positivo. No entendía que no era afecto, era refuerzo. Los siguientes días fueron iguales, tranquilos, cómodos, peligrosamente cómodos, hasta que una semana después llegó el mensaje que lo cambió todo. Era de un número desconocido. «Bro, ten cuidado». Fruncí el ceño. «¿Quién eres?». La respuesta llegó rápido. «Soy Luis, el primero». Sentí ese vacío en el estómago, ese que ya empieza a ser familiar. «¿Qué quieres?», escribí. 3 puntos, pausa. Y luego, «Solo te voy a decir algo que nadie me dijo a mí». Silencio, pantalla, corazón acelerado. «No eres el primero, ni vas a ser el último que termina pagando todo». Me quedé mirando el mensaje. Largo rato, demasiado. Porque en ese momento, todas las piezas empezaron a encajar. Y lo peor, es que yo ya estaba dentro. No al inicio, no dudando, dentro. Con dinero invertido, con emociones metidas, con tiempo perdido. Y ahí entendí por qué la gente en el bar hablaba así. No era odio, no era chisme, era experiencia. Y yo, acababa de convertirme en la siguiente historia que alguien iba a contar. No respondí el mensaje de Luis, no porque no me importara, sino porque ya sabía que tenía razón. Y cuando alguien tiene razón, pero no quieres aceptarlo, el silencio es más fácil. Esa noche fui a verla. Sí, otra vez. Porque aunque ya veía el patrón, todavía no estaba listo para salir. Eso es lo más peligroso de estas situaciones. No es que no entiendas. Es que entiendes, pero te quedas. La casa estaba más tranquila de lo normal. Los niños dormidos. Luces bajas. Ella en el sofá. «¿Llegaste?», dijo. Como siempre. Como si todo siguiera igual. Me senté. Silencio. No incómodo, pero distinto. «¿Todo bien?», preguntó. Esa pregunta ya no significaba nada. Sí, mentira otra vez. La miré, y por primera vez, no la vi igual. No vi la conexión, no vi la ilusión, vi el patrón, vi la repetición, vi a alguien que ya había hecho esto antes, y lo seguiría haciendo. «¿Quién más te ha ayudado?», pregunté, directo, sin rodeos. Se tensó. «Pequeño gesto, pero suficiente». «¿A qué te refieres?». «No soy el único al que le has pedido dinero». Silencio. Y esta vez, más largo, más pesado. «¿Y si lo fueras?», respondió, evasiva. Clásico, pero no lo soy. No fue pregunta, fue afirmación. Suspiró, miró hacia otro lado, y ahí se acabó la actuación. «Cada quien ayuda como puede», dijo. Traducción. Sí, sentí algo raro. No fue enojo, no fue tristeza, fue claridad, fría, directa, como un vaso de agua helada. «¿Cuántos?», pregunté. «No es asunto tuyo». Listo, ahí estaba todo. Me recosté en el sofá, mirando el techo, procesando. Y en ese momento entendí algo que me golpeó más que todo lo anterior. Yo no era especial, nunca lo fui. Luis me escribió, dije. Silencio inmediato, tensión. ¿Qué te dijo? Ahora sí había interés, real. «Que no soy el primero». No respondió, no negó, no se defendió, nada. Y ese nada fue la confirmación final. Me levanté, despacio, sin drama, sin gritos. Y eso, la descolocó más que cualquier discusión. «¿Qué haces?», preguntó, pensando. «¿En qué?». La miré, directo. «En que ya entendí». Silencio. Pero esta vez, diferente, no tenso. «Definitivo». «Estás exagerando», dijo. Otra vez esa palabra, como un disco rayado. Pero ya no funcionaba. «No». Negué con la cabeza. «Estoy llegando tarde». Pausa. «Muy tarde». Se levantó, se acercó, intentando recuperar terreno. «Solo estás confundido». «No». «Sí, te estás dejando llevar por lo que otros dicen». Ahí estaba. El intento final. Desacreditar, minimizar, redirigir. «Pero ya no, lo estoy viendo», dije. Toqué la estufa, y ya entendí que quema. Silencio. Y por primera vez, no tenía respuesta lista. «¿Te vas a ir?», preguntó. No sonaba molesta, sonaba, calculando, como si aún hubiera margen. La miré, pensé en todo, en los niños, en los momentos buenos, en lo fácil que sería quedarme, y en lo caro que sería. «Sí, una palabra, pero esta vez, sin duda, no tienes que hacerlo así», dijo, más suave, más cercana. «Podemos arreglarlo». Esa frase, llegó tarde, muy tarde. «¿Arreglar qué?», pregunté. Silencio. Porque no había respuesta real. «Esto siempre fue así», continué. «No es que se rompió». Pausa. «Es que yo no quería verlo». Me dirigí a la puerta, sin prisa, sin enojo, solo, decidido. «Te vas a arrepentir», dijo, no como amenaza, como intento. Última carta. Me detuve un segundo, solo uno, sin voltear. «No». Pausa. El que se iba a arrepentir, ya lo hizo, y salí. El aire afuera se sentía distinto, más ligero, pero también, más frío. Porque salir, no borra lo que ya invertiste. Dinero, tiempo, energía. Hice cuentas días después, entre lo que gasté, lo que presté, lo que pagué sin darme cuenta. Casi $3,000.
pero esa no fue la parte más cara. Lo más caro fue entender algo que nadie te enseña directamente. Hay relaciones donde no entras como pareja, entras como recurso. Y si no te das cuenta a tiempo, te vacían sin hacer ruido. Volví al bar semanas después. El mismo lugar donde empezó todo. El mismo ruido. Las mismas caras. Uno de los tipos me vio. Se rió. No duraste mucho. Sonreí, pero no por orgullo. Por experiencia. Duré lo suficiente, dije. Porque a veces, la lección más cara no es la que más dinero te cuesta. Es la que te enseña exactamente dónde no volver a poner un pie. Y esa, ya la había aprendido.